La puerta de seguridad se abrió con un zumbido sordo, dejando entrar a la comandante Liora con pasos firmes y decididos. Su silueta imponente, cubierta por una armadura de placas negras y azul oscuro, parecía tragarse la luz de la sala de interrogatorios. La cola de su especie, larga y cubierta de escamas metálicas, se agitaba con molestia detrás de ella. Su mirada, afilada como cuchillas, se clavó en el prisionero que yacía sentado contra la pared. Darío levantó la cabeza lentamente. Tenía la ceja partida y el labio inferior hinchado, pero sus ojos todavía brillaban con una chispa rebelde. Una que irritaba profundamente a Liora. «Tienes suerte de estar vivo, humano», dijo ella con voz grave, como si cada palabra pesara una tonelada. «Si fuera por mí, habrías sido eyectado al vacío estelar en cuanto pisaste esta nave». Él sonrió con la comisura rota de los labios, con ese aire de insolencia que solo los condenados conservan. «¿Suerte? Tal vez. Aunque yo diría que fue por tus ojos». Liora frunció el ceño, su expresión endureciéndose al instante. Se acercó a él con rapidez, el eco de sus botas llenando la sala metálica. «¿Qué dijiste?», preguntó, como si no hubiese escuchado bien, pero en realidad lo había oído perfectamente. Darío se encogió de hombros, sin apartar la mirada. «Tus ojos. Son hermosos. Fríos, sí, como un invierno sin fin, pero hermosos. Supongo que incluso un humano puede ver eso». Liora se detuvo. Por un instante, algo se rompió en su rostro. Una grieta en la máscara de disciplina y odio. Bajó la mirada, solo por un segundo, pero fue suficiente para que Darío lo notara. «¿Crees que puedes manipularme con halagos, primitivo?», espetó ella, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. Darío rió suavemente, lo justo para que no se notara el dolor de sus costillas rotas. «No estoy intentando nada. Solo dije lo que vi. Aunque debo admitir que fue un poco imprudente de mi parte». Liora giró sobre sus talones, su cola rozando el suelo con un siseo irritado. Activó la consola junto a la puerta con un gesto brusco. La puerta no se abrió. Dudó. Algo en ella vibraba, una tensión extraña que no sabía cómo clasificar. «No vuelvas a decir estupideces», murmuró sin mirarlo, pero su voz era apenas un susurro. «Lo haré», respondió Darío, con una sonrisa torpe. «Pero solo si me dejas seguir viendo tus ojos mientras lo hago». Esta vez, Liora no respondió. Salió de la sala con un paso apresurado, como si escapara. La puerta se cerró tras ella con un chasquido metálico, pero el silencio que dejó fue más ensordecedor que su presencia. En el pasillo, sola y con el pulso acelerado, Liora apoyó una mano en la pared. Su respiración era irregular, y por primera vez en años, no tenía claro quién tenía el control. El humano la había hecho temblar. Y eso la enfurecía. Pero también, aunque no quisiera admitirlo, la hacía sentir viva. La comandante Liora no fue la misma al día siguiente. Desde que salió de la sala de interrogatorios, su mente no había dejado de repetir las palabras del humano. A pesar de los informes pendientes, de las alertas sobre la frontera interestelar, de las reuniones con los oficiales superiores, cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa malherida. Y lo peor no era eso. Lo peor eran sus propias reacciones. El calor en el pecho. La confusión. La necesidad. Entró en la sala de control de vigilancia como si fuera un ritual que había repetido 1000 veces, pero esta vez no solicitó los informes del turno ni revisó los movimientos de la flota. Tecleó un único código, celda 47B. La imagen del humano apareció de inmediato. Darío estaba sentado contra la pared, con la cabeza reclinada hacia atrás, tarareando algo apenas audible para los micrófonos. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. No dio la orden de enviarlo a interrogatorio. No solicitó refuerzos, ni aplicó presión psicológica como era costumbre con prisioneros de su rango. Desactivó la vigilancia externa de su celda y bajó en persona. El ascensor descendió sin ruido, pero en su interior, Liora sentía que todo vibraba. Como si su cuerpo intuyera que algo estaba cambiando y aún no decidía si debía defenderse o rendirse. Cuando entró en la celda, Darío ya la esperaba con los ojos clavados en ella. «Lo sabía», dijo, sin moverse. «Sabía que vendrías tú». «¿Y por qué exactamente?», preguntó ella con frialdad, aunque sus manos temblaban levemente bajo los guantes. «Porque ayer te vi dudar. Y porque tú también sabes que algo cambió». Liora no respondió. Caminó despacio por la celda, dando vueltas como una depredadora que intenta decidir si caza o se sienta junto a su presa. Finalmente se detuvo frente a él. Darío no retrocedió.
Al contrario, se incorporó un poco, ignorando el dolor que aún sentía en las costillas. ¿Qué esperas de mí, humano? Nada, dijo él con calma. Solo que vuelvas a mirarme como lo hiciste ayer. Solo eso. Ella se agachó lentamente, quedando a la altura de sus ojos. Lo observó en silencio. Era un rostro marcado, curtido, lleno de cicatrices, pero sus ojos tenían algo. Algo que ella no encontraba en ningún oficial, ningún guerrero, ningún aliado. Honestidad. Eres idiota, susurró. Probablemente. Esto no puede ser real. No lo es, respondió él con una media sonrisa. Pero tampoco es una mentira. Ella lo tocó. Primero el rostro. Apenas con la yema de los dedos, como si no creyera que pudiera hacerlo sin consecuencias. Pero no hubo explosión, ni alarma, ni juicio militar. Solo calor. El rostro de Liora se suavizó apenas. Como si una grieta se hubiese abierto y dentro hubiera fuego y no piedra. Pero cuando sus dedos bajaron por la mandíbula de Darío, se dio cuenta del riesgo. Lo estaba sintiendo. Lo que no debía sentir. Se apartó con rapidez, de pie en un segundo. Volvió a ser la comandante, la figura de autoridad, el monstruo temido por todos. O al menos eso quiso aparentar. No abuses de mi curiosidad, humano. No la confundas con debilidad. Darío se recostó de nuevo, tranquilo. Pero en su mirada había un brillo nuevo. No confundo nada. Solo agradezco que sigas viniendo tú. Liora salió sin decir nada. Esta vez no corrió, pero tampoco caminó con la misma determinación. Dentro de ella, una guerra silenciosa comenzaba a desatarse. Y lo más peligroso era que, en el fondo, no quería ganarla. La nave prisión, imponente y silenciosa, flotaba entre los fragmentos de asteroides como una bestia dormida. Pero esa noche, todo cambió. El sistema principal sufrió una sobrecarga. Una tormenta de pulsos solares azotó los sensores, y por primera vez en 10 años, la seguridad de la nave falló. Luces rojas parpadearon. Las alarmas mecánicas chillaron como bestias heridas. La inteligencia artificial central reinició en ciclo de emergencia. Las celdas se abrieron. Las puertas selladas dejaron de responder. Y sobre los pasillos de acero comenzó a caer la humedad del sistema de reciclaje atmosférico colapsado. Una lluvia artificial, helada, continua, que se deslizaba por cada rincón metálico como si la nave llorara su propia herida. Liora estaba en el corredor del nivel inferior cuando el apagón sucedió. Se giró con los reflejos de una fiera, sacando su arma, pero el panel de su muñeca no respondía. Maldijo por lo bajo y comenzó a correr, sus botas salpicando agua sobre el suelo brillante. Mientras tanto, Darío despertó sobresaltado. Su celda estaba abierta. Durante un segundo pensó en escapar. Correr. Buscar una nave auxiliar. Pero algo dentro de él no lo permitió. Se incorporó con dificultad y salió, ignorando el camino hacia los hangares. Tomó dirección contraria. Hacia ella. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que debía encontrarla. La lluvia seguía cayendo como si el cielo falso de la nave se hubiese roto. Darío se aferraba a las paredes para mantenerse en pie. El frío le calaba los huesos, pero siguió avanzando, siguiendo la tenue luz de emergencia. La encontró atrapada. Una viga había cedido y había caído sobre ella, bloqueando su movimiento. Su pierna estaba atrapada, y su rostro mostraba más rabia que dolor. Él se acercó sin dudar. ¿Estás bien? Ella lo miró con sorpresa. Su boca se entreabrió. No lo esperaba. No a él. ¿Qué haces aquí? Buscándote. Debiste escapar. Lo pensé, pero tus ojos no me dejaban. Liora apartó la mirada, avergonzada por un temblor que no lograba controlar. No sabía si era por la herida, la lluvia, o él. Posiblemente los tres. Darío se agachó, metió ambas manos bajo la viga y apretó los dientes. El metal le cortó las palmas, pero no se detuvo. Con un rugido seco, levantó lo suficiente para que ella se deslizara fuera. Ambos cayeron al suelo mojado. Ella encima de él. El contacto fue breve, pero ardiente. Su piel húmeda, su respiración entrecortada. Sus rostros a centímetros. Está sangrando, murmuró ella, notando las manos de él. Lo vale, contestó sin pensar. Liora tragó saliva. Una parte de ella quería apartarse. La otra, no. Tú eres un prisionero, dijo, casi como una súplica a sí misma. Tú eres la única razón por la que sigo aquí. Ella cerró los ojos.
Se permitió hundirse en ese momento. Solo unos segundos. Sintió el calor de su pecho bajo el suyo. El pulso. La tensión. El deseo. Cuando abrió los ojos, los labios de Darío estaban tan cerca que apenas bastaría un suspiro para encontrarse. Y entonces, una nueva alarma sonó. Más aguda. Más directa. Alguien había activado el protocolo de combate. Tropas venían hacia ese sector. Liora se apartó de un salto. Van a encontrarte. Van a matarte. Tendrán que pasar sobre mí primero. Ella lo miró. No como comandante. No como enemiga. Como mujer. Como alguien que ya había perdido demasiado. Y que no estaba dispuesta a perder eso también. Entonces vamos juntos, susurró. Hasta el final. Se dieron la mano. Mojados. Temblorosos. Unidos por algo que ni la guerra ni los protocolos podían romper. En medio de la lluvia artificial, no eran prisionera y comandante. Eran dos almas que acababan de elegirse. Y nada en la galaxia podía detener lo que acababa de nacer. La lluvia había cesado, pero el eco de su caída aún resonaba en los corredores como una memoria atrapada. Las luces de emergencia parpadeaban, tiñendo todo con una tonalidad ámbar que parecía sacada de un sueño peligroso. Liora caminaba con dificultad, apoyada parcialmente en Darío, cuyas manos heridas sostenían su peso como si nada importara más que mantenerla en pie. Habían cruzado media nave sin ser detectados, deslizándose por ductos de mantenimiento, accesos bloqueados, cámaras apagadas por el fallo de energía. Pero la tensión no estaba en el peligro externo. Era interna. Silenciosa. Intensa. Palpitaba en cada roce accidental, en cada mirada que duraba un segundo más de lo permitido. Entraron en una sala de control secundaria, abandonada por la tripulación durante la emergencia. Pantallas estáticas, cables sueltos, consolas sin respuesta. Pero había silencio. Refugio. Soledad. Liora se dejó caer contra una pared, jadeando. Darío se arrodilló a su lado, apartando un mechón húmedo de su rostro. Sus dedos temblaban, pero no por el frío. Déjame ver tu pierna, susurró él. Ella no protestó. Ni siquiera pensó en hacerlo. Se quitó parte de la armadura dañada. Él levantó con cuidado el tejido de combate. La herida era fea, pero no mortal. Sin embargo, sus ojos no estaban en la sangre. Estaban en su piel. En la forma en que ella lo miraba sin el peso del uniforme, sin la máscara. Tú no eres como los otros, dijo ella en voz baja, observando cómo limpiaba la sangre con lo poco que tenía. Tú tampoco, contestó él, sin apartar la mirada. Lo supe desde el primer insulto. Liora rió suavemente. Un sonido seco, pero real. Lo miró de lado, apoyando la cabeza contra la pared metálica. Él seguía inclinado sobre ella, tan cerca que podía sentir el calor que desprendía su cuerpo. ¿Siempre respondes así a tus captores?, preguntó ella con una sonrisa apenas insinuada. Solo a las que tienen los ojos más hermosos de la galaxia. No hubo risa esta vez. Solo silencio. Y luego, una rendición mutua. Ella tomó su rostro entre las manos. Con decisión. Con hambre. Lo atrajo hacia ella y lo besó. Lento al principio, como si probara algo prohibido. Luego con más intensidad. Más necesidad. Como si el universo entero fuese a desaparecer y ese beso fuera lo único que debía sobrevivir. Él respondió igual. Con las manos en su cintura, aferrándola como si tuviera miedo de que se desvaneciera. Sus labios se buscaron una y otra vez, ignorando el dolor, el cansancio, el pasado. Allí no había comandante ni prisionero. Solo dos cuerpos que se reconocían, que se deseaban, que se encontraban por fin en un punto donde la guerra no podía entrar. Pero entonces, la pantalla del fondo parpadeó. Una alerta. Contacto hostil en sector 9. Tropas de élite descendiendo en la zona de motores. Códigos de ejecución activados. El protocolo de eliminación se había puesto en marcha. Liora abrió los ojos. Sus labios aún rozaban los de él cuando habló. Nos han encontrado. Darío asintió sin separarse del todo. Entonces pelearemos. Juntos. Ella lo miró. Había algo distinto en su expresión. No era solo determinación. Era pertenencia. Fe. Y algo que, si se atrevía a nombrar, haría que todo lo que conocía colapsará. No me sueltes, dijo, tomando su mano con fuerza. Jamás. Se pusieron de pie. Se armaron con lo que encontraron. Una lanza fracturada,
una pistola descargada que podía usarse como masa. Ambos mojados, heridos, temblando, pero listos. Y cuando salieron de la sala, no eran fugitivos. No eran enemigos. Eran fuego, furia. Y lo que los esperaba al otro lado de la puerta no tenía idea de lo que se avecinaba. Las puertas se abrieron con un rugido hidráulico, revelando un pasillo envuelto en penumbra, con las luces parpadeando de forma intermitente. Al fondo, sombras, movimiento, tropas. El sonido de pasos metálicos avanzaba como una marcha fúnebre. Eran soldados de élite del Alto Consejo, diseñados para exterminar amenazas internas con eficiencia quirúrgica. No hablaban. No dudaban. Y lo más importante, no perdonaban. Liora dio un paso adelante. Se irguió con la lanza improvisada en la mano, la mirada encendida. A su lado, Darío, con el cuerpo tensado como una cuerda a punto de romperse. Había sangre seca en sus palmas, humedad en su cabello, y una calma inquietante en sus ojos. La primera oleada llegó rápido. 5 soldados. 1 al frente, 4 flanqueando. Sin preámbulos. Liora se lanzó como una fiera desatada. La lanza atravesó el torso del primero, giró, se agachó y destrozó la rodilla del segundo. Su cuerpo se movía como si bailara con la muerte. Cada giro, cada golpe, era una coreografía que ella conocía de memoria. Darío no se quedó atrás. Desarmado, atrapó el brazo de un enemigo y lo usó como escudo contra un disparo. Luego lo empujó contra la pared con tal fuerza que la placa metálica se hundió con un chasquido. Tomó su arma, descargada, y la usó para romperle el casco a otro con un golpe directo al rostro. Luchaban juntos, como si lo hubieran hecho toda la vida. Liora le cubría la espalda sin necesidad de hablar. Sabía dónde estaba, qué haría, cómo se movería. Y él respondía igual. Cuando ella caía hacia atrás tras un disparo mal calculado, Darío la sostuvo por la cintura, la giró sobre sí mismo y la devolvió de pie con una expresión que no decía te salvé, sino te tengo. Los cuerpos comenzaron a acumularse. La sangre, negra y brillante, se mezclaba con el agua estancada de la lluvia artificial, formando un espejo turbio a sus pies. Pero no se detenían. Cada vez que sus miradas se cruzaban entre ataque y ataque, había algo más. Un fuego más salvaje que la furia. Un deseo contenido que crecía con cada gota de sudor, cada roce involuntario, cada jadeo que compartían. El último soldado cayó con el cuello roto entre las manos de Liora. Ambos quedaron de pie, rodeados de cadáveres, respirando con fuerza. El silencio era tan denso que podía cortarse. Liora caminó hacia él. No dijo nada. Sus pasos resonaban en el metal como latidos de un corazón gigantesco. Cuando estuvo frente a Darío, lo miró sin rabia, sin máscaras. Solo con el deseo contenido de todas las noches que había reprimido su naturaleza. Él también la miraba. Había sangre en su mejilla, una herida nueva en la clavícula, pero no le importaba. La vio como si fuese la única luz en medio del infierno. Ella alzó una mano y tocó su rostro. Esta vez no temblaba. No dudaba. No sé qué eres para mí, humano, dijo en voz baja, sin dejar de mirar sus labios. Pero si muero, quiero que sea contigo cerca. Darío tomó su cintura y la atrajo hacia él. Su piel aún estaba mojada, pero ardía bajo sus dedos. Entonces no moriremos hoy. Se besaron de nuevo. Esta vez con la rabia del combate todavía temblando en sus músculos, con la necesidad nacida del filo de la muerte. No había delicadeza, ni dudas. Solo la certeza de que algo dentro de ellos ya había cruzado el punto de no retorno. Cuando se separaron, solo lo suficiente para respirar, Liora sonrió. Lo que viene, será peor. Entonces que venga. Tomaron nuevas armas de los cuerpos a sus pies. Revisaron cargas. Compartieron una última mirada. No era de despedida. Era una promesa muda. De fuego. De piel. De guerra y amor entrelazados. Y avanzaron. Porque aún quedaba un imperio por destruir. Y ellos eran el principio del final. La nave temblaba con un gemido largo y profundo, como si una criatura milenaria estuviera muriendo desde dentro. Los sistemas fallaban por sectores, las luces explotaban en chispazos erráticos, y el eco de las explosiones hacía vibrar cada placa de acero. Liora y Darío atravesaron el último corredor antes del núcleo central. Sus cuerpos estaban cubiertos de sangre seca, sudor, tierra metálica y restos de batalla. Cada paso era una herida abierta, pero sus miradas no titubeaban. Iban juntos, como dos cometas encendidos cruzando el vacío.
La puerta del núcleo, blindada y sellada con código genético del Alto Consejo, estaba custodiada por los 2 guardianes más letales del régimen. Guerreros biocibernéticos, inmensos, sin rostro, programados para matar sin piedad. No hubo palabras. Liora se lanzó primero. No esperó análisis ni estrategia. Fue puro instinto. Su lanza improvisada chocó contra el escudo del primero, creando una descarga eléctrica que la hizo retroceder un paso. Pero no se detuvo. Giró, saltó, cayó con las piernas extendidas sobre el cuello del enemigo, girando su cuerpo entero en una maniobra que lo derribó. Darío, sin armas, corrió hacia el segundo. Lo esquivó, lo provocó. Dejó que lo siguiera unos pasos, luego tomó impulso desde la pared lateral y cayó sobre él con todo el peso, aplastándolo contra el generador secundario. Hubo chispas, gritos metálicos, y silencio. Cuando los 2 enemigos cayeron, Liora y Darío quedaron de pie frente a la puerta final. Ella extendió la mano. Su código genético fue reconocido. El acceso se abrió con un siseo lento y solemne. Dentro, el Consejo del Trono de Acero los esperaba. 5 figuras antiguas, conectadas a sistemas de control planetario, envueltos en cables y tubos. Ya no eran del todo seres vivos. Eran restos de poder sostenido por máquinas. En sus ojos no había humanidad. Solo cálculo. Has traicionado tu especie, comandante Liora, dijo uno con voz hueca. No. He salvado lo único que valía la pena en esta especie, respondió ella. Apretó el detonador del dispositivo que habían robado en los niveles inferiores. Las cargas estaban plantadas. Tenían 30 segundos. No escaparéis, gruñó otro miembro del consejo. No lo necesitamos, dijo Darío, tomando la mano de Liora. Corrieron. El pasillo comenzó a colapsar detrás de ellos. El fuego los perseguía como un dios enfurecido. Techos cayendo, puertas cerrándose, estructuras cediendo. Pero ellos no miraron atrás. Solo corrían, entrelazados, decididos. Saltaron por el conducto de escape antes de que la nave entera estallara en un estallido de luz y sombra. El cielo del planeta prisión se iluminó como un nuevo amanecer. Horas después, entre los restos humeantes, Darío despertó. El suelo era cálido, suave. Césped. Estaban en la superficie, vivos, cubiertos por el polvo de la batalla, pero intactos. Liora dormía sobre su pecho, respirando tranquila. Él la acarició con los dedos temblorosos, observando su rostro en paz por primera vez. Sin rabia. Sin escudos. Solo ella. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue buscar su mirada. Estamos vivos, dijo él. Por ahora, respondió ella, sonriendo con una suavidad que no le conocía. ¿Y después? Después somos libres. Tú y yo. Para ir a donde queramos. Darío se incorporó, sujetándola entre sus brazos. Quiero que vengas conmigo a la tierra. Que veas un océano real. Que camines descalza sobre arena caliente. Que conozcas lo que es amar sin cadenas. Liora lo besó. Si tú me llevas, yo iré. Se quedaron abrazados, mientras las naves de rescate llegaban. La rebelión, inspirada por su hazaña, se había encendido en todos los sistemas. El Alto Consejo había caído. Las cadenas se habían roto. La galaxia abría los ojos. Y en medio de la aurora, entre ruinas y cenizas, un humano y una guerrera alienígena se habían elegido. No por deber. No por misión. Sino porque cuando ella lo estaba regañando, y él le dijo que sus ojos eran hermosos, ella por fin había visto que alguien la miraba de verdad. Y ese alguien no se iría jamás.